Seguimos vamos a empezar, mejor dicho, con la parte académica y vamos a empezar con la parte de física. Entonces, para todos aquellos que quieran pues saber cómo es la parte académica, vamos a una pequeña introducción. La parte académica nos dice que nosotros tenemos diferentes materias. Esas materias que nosotros vamos a tener son física, mate, cálculo, geometría, trigonometría, álgebra, aritmética y física sí, ahí estamos bien. Y geometría plana, ¿no? Que es otra geometría plana. Entonces, estos son los cuestionarios o los temas que vamos a ver y las materias que se supone que deben saber para la parte académica. Entonces, esta parte es importante porque la parte académica, como ustedes saben, esto de ser bachiller hasta donde nosotros presumimos ya se va a eliminar. Entonces eso significa que va a volver todo como era antes. O sea, y por un lado mejor porque esto de ser bachiller para mi punto de vista es una farsa, así que esperemos que realmente sea así, ¿no? Esperemos que se borre eso. Pero eso significa que nos van a tomar cuestionarios, va a ser un poco más difícil, pero lo bueno es que va a ser más selectivo. Es decir, entre más ustedes conozcan, pues va a ser mucho mejor. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la materia de física. ¿Por qué empezamos, o sea, tan temprano con estas materias? Porque verán, es un hecho de que se va a abrir. El SMIL, eso sí, creo que es un hecho que se va a abrir. Y entonces, si se abre, no nos van a dar tanto tiempo como antes. Entonces, algunos tal vez están confiados en que nos van a dar un mes, unos 2 meses. Yo creo que en una semana les han de tomar, así como hace la policía. Pero eso es tema de otra clase, así que vamos a empezar primero con esta materia. En primera instancia vamos a resolver el cuestionario o los temarios de la Escuela Politécnica del Ejército. Ya que no se olviden que todas las Fuerzas Armadas, al decir SMIL, SFORCE, FAE, todas las Fuerzas Armadas, están en función de la ESPE. Entonces este módulo que nosotros tenemos aquí, o este libro, es un solucionario de física básica de la ESPE. Entonces es muy importante, por favor, que nosotros vamos a estudiar esto. Entonces verán, este solucionario, aquí como el término lo dice, es un solucionario. Entonces esto ya son ejercicios resueltos, aquí no hay teoría. La teoría nosotros vamos a ir haciendo por videos, la teoría vas a empezar desde física desde cero. Entonces, por favor, es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Ahora, este PDF va a estar disponible, sí, según los temas que vayamos resolviendo. Por ejemplo, acabo física, acabo vectores y les envío todo lo de vectores y así sucesivamente. Entonces, dicho eso, pues vamos a ver, ya me perdí, perdón, aquí estamos. Vamos entonces a lo que es el índice, ¿no? En el índice nosotros tenemos vectores, tenemos cinemática, dinámica, trabajo, potencia, energía, pero aparte hay que añadirle lo que es óptica, acústica, hidrostática y electricidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que los temas que vamos a analizar. Aquí está una parte y en otro libro tenemos otra parte que vamos a tener que analizar. Entonces, bien, vamos acá. Vamos a empezar con vectores y vamos con los ejercicios que están aquí en este libro. Y nos dice que el ejercicio, la página es la 50 del ejercicio 6, del ejercicio de la página número 4. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es... es a identificar los temas que necesitamos. Aunque no lo crean, solo con el ejercicio 1 nosotros ya tenemos para despapallarnos aquí. Entonces, bien, aquí por favor tengo ya resuelto el ejercicio. Entonces voy a explicarles qué es lo que debemos saber y qué temas debemos estudiar para poder entender todo lo que viene a continuación. Primero necesitamos, por favor, pónganme atención, necesitamos aquí conocer lo que son los vectores. Entonces, toda la teoría vectorial ustedes tienen que revisar. Hay personas que ya estuvieron aquí en el curso presencial y vimos vectores hasta decir basta, así que no necesitan revisar esto, ya ustedes van a saber algunas cosas. Pero si hay otras personas que van a ser nuevos, y si ustedes son nuevos, tienen la obligación de revisar esta página de vectores. Entonces, igual vamos a empezar a subir todo lo que es vectores. Entonces, por favor, ¿qué necesitamos de vectores? Pues bien, aquí lo que vamos a necesitar de vectores va a ser la suma, resta, el producto punto, el producto cruz, y también vamos a necesitar, aparte de esto de vectores, también vamos a necesitar trigonometría. Entonces, estas dos materias son fundamentales para resolver recién el primer tema que nosotros vamos a encontrarnos aquí, que son vectores. Para eso, pues bien, voy a explicarles primero una parte de la teoría, que luego va a estar disponible también. Primero la suma y resta de vectores, pero vamos a ver esta suma y resta. Vamos a verle del método gráfico, y este método gráfico es el método del polígono. Entonces, ¿qué nos dice el método del polígono? El método del polígono nos dice que si nosotros tenemos un plano cartesiano, y en este plano cartesiano nosotros tenemos que resolver una suma o resta de vectores, vamos a decir que yo necesito A más B. Entonces digo, a ver, el vector A
Vamos a decir entonces el vector A es todo esto. Y vamos a decir que el vector B vamos a decir que es este de acá. Entonces yo necesito encontrar A más B. Entonces lo que hace el método del polígono, vamos a poner acá en un gráfico aparte, lo que hace el método del polígono es tomar estos dos vectores y poner el uno a continuación del otro. Por ejemplo, yo quiero A más B, entonces digo, a ver, este es A, muy bien. Acá necesito el B, entonces a continuación de este le pongo al B. Este es el método del polígono. Entonces, ¿para qué nos sirve este método? Porque una vez que nosotros tengamos estos dos vectores, al unir el principio y el fin de los dos, es decir, el principio del primero y el fin del último, ahí yo tengo la resultante que es la suma de los dos. Entonces, este método del polígono nos sirve para poder encontrar lo que vamos a aplicar. Ya les voy a explicar por qué. Primera situación, el método del polígono. Segunda situación, es que si un vector está hacia arriba y yo quiero el vector negativo, es decir, quiero menos b, entonces se le dibuja en la misma línea de acción, pero hacia abajo. Es decir, acá vamos a tener el vector b. Es decir, este va a ser menos b, mejor dicho. Entonces, estas dos teorías, se podría decir, va a estar disponible en el video de vectores. Entonces, yo aquí sí les pido, por favor, que ustedes vayan y chequen el video de vectores. Toda la teoría va a estar desde el principio, desde cero. Entonces, aparte de esto, hay otra materia que le tenemos que añadir aquí. Y esta materia es trigonometría. Porque aparte de esto, nosotros debemos saber que cuando hablamos de módulos, por favor, cuando hablamos de módulos de vectores, existen dos formas de resolverles. Con la ley de senos o cosenos, o con el teorema de Pitágoras. Es decir, estas son las armas que nosotros tenemos para resolver estos vectores. Entonces, todo esto, aunque no lo crean, va a enfocarse en la clase en esta primera clase básica de física. Todo esto vamos a utilizar aquí en vectores. Entonces, si ustedes por X o Y razones no tienen conocimiento de vectores, entonces ahorita terminen esta clase, pausen este video y regresen a la teoría de vectores. Si alguno de ustedes no sabe trigonometría, asimismo, por favor, termine la clase de ahorita, póngale pause o déjele ahí y vaya primero a revisar la trigonometría, la ley de senos, cosenos y cuando se utiliza el teorema de Pitágoras. Porque voy a explicarles una situación. Hay personas que la otra vez me dijeron, no, pero yo vectores, yo no necesito trigonometría, a veces trigonometría ni sale. Bien, ahorita vamos a verificar por qué sí sale. Pónganme atención. Entonces, como ustedes ven, aquí nos dice, en la siguiente construcción determinar el valor absoluto, y entonces desde aquí empezamos con la teoría de vectores, el valor absoluto en matemáticas se representa con estas dos barras, pero en física esto es el módulo. Entonces, si ustedes no sabían eso, ya desde ahí a resolver este ejercicio es imposible para ustedes. Entonces, el módulo, dice aquí, lo que realmente nos está diciendo es, determina el módulo de la resta de los dos vectores, donde el módulo del 2 es igual al módulo del 1. Fíjense, eso nos está diciendo. Obviamente aquí ya nos dan la respuesta, pero vamos a entender el proceso. Entonces, fíjense, necesito B2, entonces B2 es todo esto. Se mantiene con su misma dirección, no ha cambiado. Pero necesito el B1 negativo. Este significa que debe cambiar de sentido. Por eso es importante la clase de vectores. Entonces significa que si el B1 está hacia acá abajo, yo tengo que ponerle hacia arriba como está aquí en rojo. Este que está aquí en rojo es el menos B1. Entonces fíjense, una vez que yo ya me doy cuenta que al tenerle así, le pongo acá arriba, y algunos me dirán, ¿y por qué no le puso acá? O hacia el otro lado, o por qué no le puso hacia arriba simplemente. Porque yo necesito utilizar, pónganme atención aquí, bastante cuidado, necesito utilizar este método gráfico. Y con este método gráfico es que yo me doy cuenta que no solamente le voy a cambiar de sentido al vector, es decir, no es que si está el B1 para abajo le pongo para arriba y ya está, no, sino que por el método gráfico que yo ya debía haber tenido en mi teoría de vectores, entonces yo sé que le debo poner acá arriba y le voy a poner aquí la flecha remarcando un poquito más con azul. Entonces, en lugar de ponerle en la misma línea de acción, le estoy poniendo a continuación del B2, es decir, estoy siguiendo este caminito en el B2 para poder aplicar la teoría del método gráfico del polígono. ¿Y para qué me sirve ese método gráfico del polígono? Porque una vez que yo utilizo ese método gráfico del polígono, como ustedes ven aquí, se me forma un triángulo de equilátero, que en este caso todos valen 60, 60, 60. ¿Y cómo sé que valen 60, 60, 60? Pues eso nosotros sabemos con trigonometría. ¿Por qué? Porque si esto es 30, sabemos que entonces
si este pedacito es 30, entonces nosotros vamos a saber que todo esto de aquí es 120. ¿Sí o no? ¿Por qué 120? Porque todos van a sumar 180 grados. Entonces, si esto es 120, significa que si estos dos son los mismos, la teoría nos dice, según trigonometría, que esto de aquí va a ser un ángulo recto. Si esto es un ángulo recto, significa que este pedazo de aquí vale 60. Entonces, por trigonometría descubrimos que este vale 60, que este vale 60 también. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta que este vale 60? Porque si este vale 60, este también vale 60, y esto es una paralela con esta. Al estar atravesado con una transversal, este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá, por lo tanto 60, 60. Y si en un triángulo las dos bases son 60, el siguiente ángulo también vale 60. Fíjense, todo eso nosotros debemos saber en trigonometría. Entonces, y fíjense, estamos en un ejercicio tan básico como son vectores. Entonces, en un ejercicio de vectores hemos metido primero la teoría de física básica, que es el método del polígono. Esto dan en primero de bachillerato. Y segundo, la ley de cosenos, pero no solamente, perdón, no la ley de cosenos, la ley de ángulos. Y de ahí, una vez que ya tenemos esto, este triángulo que está aquí en amarillo, nosotros debemos aplicar la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque la trigonometría nos dice que si no es un triángulo rectángulo, entonces yo debo utilizar ley de senos o ley de cosenos. Entonces partimos con la ley de cosenos, y esa ley de cosenos me dice, que bueno, que la ley de cosenos no voy a explicar porque eso va a estar en otro video, por favor, pero la ley de cosenos me dice que el lado del triángulo que yo quiero, que en este caso va a ser este, que le vamos a poner acá, que va a ser B2 menos B1, ese es el lado del triángulo que yo quiero, elevado al cuadrado es igual a los dos que no quiero, es decir, a menos B1 y B2, que es lo que tenemos aquí, elevados al cuadrado, entonces al ser negativo se hace positivo, menos 2 veces B1 por B2, que es lo que tenemos aquí, y por el coseno del ángulo que forman estos dos. Entonces, ¿qué ángulo forma el menos B1 y el B2? Forman 60 grados, por eso está menos el coseno de 60. Entonces, si revisamos el coseno de 60, también por trigonometría vale 0,5, por lo tanto aquí me queda B1 más B2, pero el ejercicio me dice que B2 y B1 son lo mismo, por lo tanto B1 más B2 es como tener 2 veces B1, entonces B1 más B1 nos ha dado 2B2, y esto menos la multiplicación de todo esto matemáticamente sabemos que B1 por B2, que sabemos que es lo mismo, nos va a dar B1 al cuadrado, y esto por el coseno de 60 nos va a dar nos va a dar la mitad de B2 por B1. Lo voy a ponerles acá para que se entienda mejor. 2B1 por B2, pero B2 según el ejercicio es B1, fíjense. Entonces acá nosotros decimos B1 por B2, entonces sería por otro B1, nos va a dar 2B1 al cuadrado. Y el coseno de 60 es 0.5, y si multiplicamos estos dos, nos va a dar 1B1 al cuadrado. Entonces fijémonos por favor, aquí entonces, vamos a ponerle acá, nos ha dado que B2 menos B1 elevado al cuadrado es igual a 2B1 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Entonces tenemos que resolver esto, pero para resolver esto no es, aquí por favor quiero que me pongan atención, y esto es donde tienen que tener mucha delicadeza, mucha inteligencia, porque vayan a confundirse después con algún otro tema y todo. Aquí nosotros estamos en física, no estamos en matemáticas, por lo tanto yo no puedo decir 2B1 menos B1, esto es igual a B1 al cuadrado, y ya está. No es así, porque no se olviden que B1 es un vector. Entonces, al ser un vector, nosotros sabemos que esto que tenemos aquí es un producto punto o producto escalar, porque un vector por el mismo vector desde el punto de vista cuadrático es un vector escalar, y a ese vector escalar se le conoce como producto punto. Por eso empecé diciendo, toda esta teoría debemos conocer. Entonces, esto no es que le vamos a restar esto como cuadrados, sino como valores unitarios, es decir, 2B1 menos B1, y esto me ha quedado que mi pregunta, es decir, B2 menos B1 elevado al cuadrado ha sido igual a B1, que es lo que nos está dando el ejercicio. Pero este B1, como es vector, debe estar entre barras para decir que es un valor absoluto o un producto punto. Entonces, fíjense toda la teoría que hemos utilizado para resolver este ejercicio. Y esto, no se olviden que ustedes tienen que resolver en 1 minuto. Máximo 2 minutos nos suelen dar. Entonces, va muy poco tiempo. Entonces, es importante, por favor, que nosotros sepamos cómo es esta situación, que nosotros
manejemos todos estos temas. Entonces, fíjense una situación. Aquí vamos a hacer un pause. Si nosotros tenemos que revisar toda la teoría de vectores, porque acá fíjense, acá tenemos otra situación. Acá fíjense, ya utilizamos la ley de senos. Acá estamos despejando la ley de senos. Acá encontramos de los ángulos, el módulo y ángulo. Entonces, si no sabemos esto desde la ley de senos, cómo despejar los arcosenos, los arcocosenos, perdón, entonces no vamos nosotros a poder resolver este ejercicio. Tenemos que de ley regresar a la clase de física y a la clase de trigonometría, a la clase de geometría y a la clase de ángulos. Todas esas clases van a estar aquí disponibles. Pero obviamente esto no es que van a ver todo en un día. Como ustedes saben, esto es por más complicado, por más inteligentes que ustedes sean, esto es complicado. Esto se va a demorar siquiera de 1 a 2 meses en saber. Entonces, para nosotros, ojalá todavía no se abra. Mejor para ustedes también, porque si se llega a abrir no les van a dar tiempo. Entonces, fíjense, aprender todito esto y saber llegar a todas estas leyes, tenemos que tener una revisión exhausta de todo esto, exhaustiva, mejor dicho, ¿no? Entonces, para esa situación es que ya está disponible la clase de física, de vectores. Hemos tenido un poco de problemas con el internet y todo eso, pero bueno, esperemos que ya todo esté subido. Ojalá para que cuando ya esté subiendo este video también esté subido lo demás. Pero les pido que por favor estén pilas con esto. Fíjense, en un ejercicio hemos hecho eso. Vamos a hacer una revisión del 2 porque irme explicando uno por uno se les va a hacer bien complicado, ¿no? Se va a hacer bien largo y ustedes tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces fijémonos en el 2. En el ejercicio número 2 nos dice que tenemos dos vectores F1 y F2. Actúan sobre un cuerpo de tal modo que la resultante R, fíjense, otra vez resultante. Si hablamos de resultante estamos hablando otra vez de suma y resta de vectores. Entonces que la resultante R tiene un valor igual a F2 y es perpendicular a ella. Perpendicular significa que mide 90 grados. Entonces si miden 90 grados entre los dos significa que la pendiente de la una es igual a la pendiente de la otra. Esto es geometría. Entonces todo eso tenemos que ir conociendo. Entonces bueno, sigamos. Si F2 es igual a la resultante y esto es igual a 10, fíjense, o sea, aparte de que es perpendicular es la misma, nos dice encontrar el valor y dirección con respecto a F2 de F1. Entonces fijémonos acá, vamos a empezar a resolver. Dice que F1 es igual a R cuadrado más F2. Esto nosotros podemos analizar del gráfico. Ya vamos a poner el gráfico, ahorita estamos haciendo un análisis breve nada más. Entonces dice acá, luego entonces F1 es igual a 10 más 10 porque los dos nos dicen que vale 10. No, esto es del gráfico, para que más o menos se haga un análisis, nos dice que F1 y F2 actúan un cuerpo de tal manera que el resultante R tiene un valor igual a F2, es decir, y perpendicular. Por ejemplo, si aquí este es F2, perpendicular significa que acá está la resultante, y entonces concluimos que este de acá es F1. Entonces, si este es F2, este es F1 y este es el resultante, fíjense, esto más esto me da esto. Entonces, al utilizar la forma, al despejar y todo, llegamos acá. Bueno, estoy haciendo un bosquejo nada más, ya vamos a hacer con más detalle todos estos ejercicios, pero una vez que ustedes también, que espero que la mayoría también me digan, no, sí, yo ya sé esto, entonces, por favor, espero también en los mensajes que me pongan, sí, yo ya sé todo esto, entonces podemos avanzar. Entonces fíjense, teniendo el triángulo y todo, ya tenemos F1 y como nos piden que encontremos el módulo y dirección de F1, ya tenemos el módulo. Lo que nos faltaría es la dirección. Para hallar la dirección utilizamos otra situación de trigonometría, que es la ley de senos. ¿Ya? Entonces aquí es cuando tenemos que estar pilas. Entonces, la ley de senos es lo que se utiliza aquí. Despejamos la ley, encontramos el ángulo y tenemos todo. Y aparte de encontrar este ángulo, tenemos que ver en qué cuadrante está. Una vez que encontramos el cuadrante, llegamos acá. ¿Y por qué les hablo así rapidito en esta pequeña introducción de este tema, de este cuestionario? Porque es bastantísimo, fíjense, solo de esto es full ejercicios de vectores y así por cada tema. Entonces, para poder, ya se pasó. Vamos a regresar un poco, ahí estamos. Entonces, solo para este tema tenemos un montón de cosas que tenemos que saber. Entonces, por favor, esta pequeña clase de introducción a este cuestionario, lo que nos sirve es para nosotros saber si tengo que revisar o no X o Y clase. Entonces, ahorita mismo vamos a empezar con la clase de revisión de lo que son los vectores, la teoría básica de física. Así que, por favor, ahorita mismo, en esta misma clase, vamos con la parte teórica básica de física. Entonces, los que ya saben, aquí pausenle y vayan al siguiente video donde está lo demás del cuestionario. Los que quieran, pues vamos a continuar. Entonces, muy bien, vamos a continuar, por favor. Continuamos, verán, bueno, vamos con lo que es física. Entonces, aquí mismo en la misma clase vamos rapidito una pequeña introducción de física. Dice,
La física aún, lo que vamos a analizar primero, o lo que deberían saber, esta parte es teórica, 100% teórica, por favor, la teoría es importante. Debemos saber la naturaleza de la física, magnitudes escalares, magnitudes estándares, unidades, análisis dimensional, conversión de unidades y cifras significativas. Entonces dice la naturaleza de la física. Todo esto que está aquí, por favor, teoría, 100% teoría, se van a memorizar, vamos a leer. La física estudia aquellas transformaciones que se producen en la naturaleza llamados fenómenos físicos, ejemplo, movimientos de los cuerpos o partículas, fenómenos luminosos, fenómenos térmicos, fenómenos sonoros, etc. La física es una de las ciencias más antiguas de esta y de más antiguas. A ver, perdón, se me salió aquí. Vamos aquí, dice la física es una de las ciencias más antiguas y de estas se derivan otras ciencias como la química, la biología, la astrología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos y luego vamos a la naturaleza de la física. Fíjense, aquí está lo que les decía hace rato, tenemos lo que teníamos que añadir, que es óptica, acústica, mecánica, calorimetría, electromecánica, electromagnetismo y que hay física nuclear, que esos no están en los otros temas, pero sí tenemos que revisar. Entonces vamos primero con lo que son magnitudes. Una magnitud es todo lo que se puede medir y aquí le van a añadir que también se puede contar. Entonces ponemos ejemplo, longitud de una calle, el odio, obviamente el odio, aquí va a haber un problema para algunos de ustedes, van a decir, ¿qué es el odio? El odio sí es una magnitud, sí, porque se puede medir. Entonces dice la edad de una persona, la justicia, la velocidad de un automóvil, el amor, etcétera. ¿Y qué no son magnitudes? Fíjense, aquí hay algo curioso, ¿qué no son magnitudes? ¿Qué vemos aquí? Nada, todo en este mundo se puede contar o medir, eso deben saber. Entonces esto dice que se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Dice entonces que las magnitudes escalares, pongan aquí atención, dice, una magnitud escalar es aquella que esté determinada por un número y sus correspondientes unidades. Es decir, tiene un valor numérico y la unidad. Ejemplo, temperatura, densidad, masa, energía, etc. La magnitud escalar es lo que nosotros le conocemos como el módulo. Entonces, por favor, ustedes le van a anotar ahí. Por eso, todo lo que vimos anterior se liga aquí, por eso pasamos directamente a la clase. El módulo es la magnitud escalar. Y la magnitud escalar se le conoce también como producto escalar. Y el producto escalar también se le conoce como producto punto. Entonces, por favor, todo lo que acabo de decir, aunque sea, le regresan y le anotan y se memorizan. Entonces, bueno, magnitud vectorial, en cambio dice, la magnitud vectorial son las que además de tener un valor numérico, es decir, son las que además de tener un módulo y la unidad poseen un sentido de dirección. Entonces aquí viene algo muy importante que vamos a la clase de vectores. También ya está lista la clase de vectores. Los vectores tienen que tener módulo, dirección y sentido, por favor. Esas son las claves del vector. Pero fíjense algo muy importante, todas las terminologías en los libros van variando. Para nosotros puede ser módulo, pero para los libros van a cambiarles y les van a decir que son valor numérico o valor absoluto. Entonces, desde aquí ya tienen ustedes que ir manejando la terminología de física. Es decir, ¿qué es un valor numérico? ¿Qué es un valor absoluto? ¿Qué es un módulo? Pues son lo mismo. ¿Qué es un producto punto? Es un producto escalar. ¿Y qué es un producto escalar? Es un producto escalar, que son un producto de números que le conocemos como módulo también. Obviamente en el producto escalar se hace cuadrático, etcétera, pero es otra historia. Entonces, muy bien, por favor, pilas con esto. Por favor, regresen y no se olviden de ir haciendo sus preguntas y las preguntas serán resaltadas todos los días. Como nadie me escribe, nadie me pone hasta ahorita, mejor dicho, esperemos que los futuros personas que vean este video sí me escriban, pero hasta ahorita algunos ni me han preguntado, entonces por favor irán haciendo preguntas de estos temas. Luego tenemos magnitudes físicas, dice medir es comparar, fíjense con esto, ahora aquí mismo nos están dando la teoría y nos dicen ¿qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que se ha escogido arbitrariamente como unidad. Arbitrariamente se refiere a que a alguien se le ocurrió poner al metro como metro, y a alguien se le ocurrió poner al tiempo como tiempo, y a alguien se le ocurrió utilizar esas unidades para poder medir otras unidades. Pero bueno, aquí tenemos instrumentos de medida, les voy a dejar un ratito ahí para que hagan apuntes o pausenle por favor. Entonces ahí tenemos esto. Otro de los puntos que es muy importante son las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas que dice que se expresan por sí mismo. Ejemplo, la longitud. ¿Qué significa que se expresen por sí mismo? La longitud no tiene una unidad que le deba
suplementar. Por ejemplo, vamos a pasar a las derivadas. Las magnitudes derivadas es aquellas que se expresan en función de las magnitudes. Fijémonos en la velocidad. La velocidad está en metros por segundo o en centímetros por segundo, etcétera. Ya no solamente es una magnitud, ya son dos las que estamos utilizando aquí. Por eso las unas se llaman magnitudes fundamentales y las otras se llaman magnitudes derivadas. Las fundamentales se sustentan por ellas mismas, es decir, la longitud es longitud y no se necesita nada más. Mientras que las derivadas, la velocidad sí se necesita tanto de la longitud y del tiempo. Entonces, estas magnitudes, por favor, le van a pausar ahí el video. Voy a contar hasta 3, 3, 2, 1. Le pausan, por favor, y todo esto se memorizan. Asimismo, con las derivadas, voy a pausar el video. 3, 2, 1. Le pausan y se memorizan. Entonces, acá tenemos más, ¿no? Entonces, desde ahí en adelante es que nosotros empezamos con lo que son las unidades. Igual esto, por favor, esto solo es teoría. Le van a pausar, igual se van a memorizar. 3, 2, 1, listo. Lo mismo acá, por favor, le van a escribir. Ahí les dejo 3, 2, 1, acá también 3, 2, 1, todo eso por favor. Y esto es lo más importante, aquí es donde vamos a terminar la clase de hoy para pasar a la siguiente clase que son cifras significativas y paralela a esta va a estar la de vectores, así que solo depende de ustedes. Que tanto si tienen tiempo para estudiar todo el día, pues todo el día métanle ahí. Entonces fíjense, en el sistema internacional, esta es una palabra muy importante, ya que vamos a encontrarnos con ejercicios que me dicen resuelva y utilice el sistema internacional. Vamos a encontrarnos con otros que me digan resuelva y utilice el sistema, algún otro sistema, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar del sistema internacional. El sistema internacional de medidas es aquella que casi toda la mayoría de gente utiliza, que es la longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente, intensidad de luz, etcétera. Acá tenemos su unidad y acá tenemos su símbolo, por favor se memorizan. Y algo que es muy importante son estos prefijos. Estos prefijos vamos a utilizar en lo que es electricidad, en lo que es hidrostática, en lo que es hidrodinámica, porque nos dicen peta, hexa, tera. Entonces aquí nos están diciendo qué significan y cómo nosotros les vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, micro, 10 a la menos 6000 y 10 a la menos 3. Acá hay pico, que no se lee muy bien, pero es 10 a la menos 12. Deci, 10 a la menos 1. Entonces, por favor, eso es muy importante. Entonces, hasta aquí terminamos la primera clase, ya que la siguiente clase ya es más número, eso no es muy complicado, las cifras significativas son sencillas. Pero fíjense, aquí ya hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, que existen dos magnitudes, las vectoriales y las escalares. Las magnitudes escalares y las vectoriales. Entonces, ¿qué fenómenos nomás utiliza la física? ¿Y qué es un vector? Fíjense, desde aquí ya sabemos lo que es un vector. Ya teniendo conciencia de que un vector debe tener módulo, dirección y sentido, que el módulo son las magnitudes escalares y que se refiere a un valor numérico o valor absoluto, entonces con eso nosotros ya podemos avanzar a la siguiente clase. Por favor, como vimos en el cuestionario que estábamos empezando a resolver, hay muchas cosas que necesitamos hacer, necesitamos saber. Entonces, obviamente algunos de ustedes ya tienen conocimiento, pueden irle aprendiendo, revisando un poco mejor, pero los que no, por favor, revisen las demás clases. Y aquí termina la primera parte. Inmediatamente termina esto, ustedes pueden ir a la clase de vectores, por favor. Así que nos vemos en la siguiente clase, o nos oímos, mejor dicho.